empiezo a grabar. Hoy vamos a ver la cultura de la paz. Esta clase particularmente a mí me gusta mucho porque nos da un panorama. Tenemos como una visión, una perspectiva de lo que es la paz. Y es mucho más complejo lo que nosotros tenemos para comprender dentro de la cultura de la paz que realmente lo que entendemos que es. Entonces, ¿sí? Vamos a empezar definiendo qué es la cultura de la paz. Y consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos. Los valores los enseñamos, los aprendemos, y cuando yo vivo en esos valores, entonces tengo actitudes. Y los valores me llevan a desarrollar aptitudes que me van a llevar a tener un buen comportamiento. Un comportamiento, por eso lo separo, valores, actitudes y comportamientos. Esto hace a la definición del ser humano. Fíjense que solamente me detuve en estas 3 palabras, porque con valores no solamente voy a tener actitudes diferentes, comportamientos diferentes, sino es que voy a desarrollar aptitudes que me van a hacer que pueda mirar y elaborar pensamientos que rechacen la violencia. Cuando nosotros hablamos de tener estos valores, no hablamos de conocer una teoría, no hablamos de tener una estrategia teórica, una estrategia de pensamiento, sino que hablamos de trasladar estos valores a lo que significa y es el ser humano, que es un ser biológico, un ser psicológico, un ser espiritual y un ser que vive dentro de una sociedad. Entonces, en estas 4 áreas se desarrolla el ser humano y necesita desarrollarse, valga la redundancia, en valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y, escuchen, que previenen los conflictos. Cuando nosotros hablamos de prevenir conflictos, la palabra prevenir significa anticiparse. No es ver cómo resuelvo los problemas una vez que ya los tuve. Y esto es un buen desarrollador, un buen pensador, un buen promotor de paz. Es alguien que observa a la sociedad, que observa a la persona, observa al ser humano, se anticipa y piensa la forma de no llegar a un conflicto. Ahora bien, cuando yo veo y busco en el diccionario lo que significa conflicto, voy a desmitificar esto que me suena terrible, pero que sin embargo un conflicto es un combate o angustia del alma. Esta es la definición que encontramos, una de las definiciones que encontramos en el diccionario. Ahora fíjense que cuando yo digo, entonces, tener un pensamiento de la cultura de la paz, miren todo lo profundo que nosotros estamos elaborando y pensando que tengo que hacer. Porque prevenir conflicto es, desarrollarme o relacionarme con el otro en función de pensar qué es lo que le está pasando al otro o que le podría eventualmente pasar, que está en un conflicto, en un combate, en una angustia en su alma. Cuando nosotros hablamos de la cultura de la paz, hasta ahora no hablamos de derecho. Pero piensen algo. La ley fue creada, y esto seguramente lo habrán visto antes en otras clases. La ley fue creada
para reglamentar, para conducir, para ordenar la conducta humana. Esto es el espíritu de por qué el ser humano alguna vez necesitó la ley. Y de ahí hasta ahora estamos llenos de ordenamientos jurídicos. Tenemos leyes por todos lados que creemos que solamente interpretan una parte del ser humano, que es la parte en donde voy a necesitar un abogado. Pero sin embargo, si hablamos que el ordenamiento jurídico, todas las leyes, regulan el comportamiento humano, significa que entonces es mucho más profundo. No solamente la ley que se aplica en los juzgados, porque esa misma ley me va a impactar a mí, y si yo voy a ser un defensor de derechos humanos, mucho más sería mi responsabilidad en prevenir conflictos, en anticiparme. Porque cuando yo me anticipo, trato de buscar formas de solucionar problemas mediante el diálogo, mediante la negociación. Puede ser entre personas, empresas, instituciones, países. Y cuando tengo en cuenta todo esto, tengo en cuenta los derechos humanos. Porque el ser humano es todo eso, no es ley nada más, es todo lo que nosotros hablamos. Entonces, esa cultura de la paz que yo voy a querer aplicar con los demás, primero la tengo que aplicar en mi universo interior, en mi universo privado, para aplicarlo, el diálogo, la negociación, el respeto, esos valores que yo aprendí en mi casa de niño. Ay, pero no lo aprendí porque no me enseñaron. Ok, ahora que tomo conciencia, puedo aprenderlos ahora. Esta no es la búsqueda del culpable de por qué llegué a determinada edad y con esta determinada edad ahora no sé de qué forma y de qué manera me puedo relacionar, porque ahora, como no lo aprendí antes, ya nunca más lo voy a aprender. No, la idea es que nosotros, en el momento en que tomamos conciencia que puedo aprender, que puedo cambiar y que puedo ser quien quiero ser quien anhelo ser y ser el responsable de la mejor versión de mí mismo, cuando yo me doy cuenta que soy responsable de eso y que encontré la vocación para desarrollar todo en mi vida. Porque acá hablamos de derecho, pero estos principios, cuando yo los aplico en mi universo íntimo, con la primera persona que los voy a aplicar es conmigo mismo. Y después lo voy a aplicar con las personas que a mí me rodean, con mi familia. Después lo voy a aplicar con mis parientes, después lo voy a aplicar con mis vecinos, después lo voy a aplicar con todas las personas en las cuales me relacionen. Y entonces estos principios de la cultura de la paz se van extendiendo porque no solamente los aplico, sino es que los puedo enseñar. Soy un vivo reflejo de ser una persona que ejerce la paz en todo aspecto y en todo ámbito. Ahora sí, que ya salimos y elaboramos esta definición juntos, podemos decir que en la Asamblea General de la ONU, el 6 de octubre de 1999, se aprobaron, fue aprobada por resolución estos principios que les digo de la cultura de la paz. Entonces, en este manifiesto 2000 para la cultura de la paz y la no violencia, se tomó el de año 2000 como un nuevo comienzo, ¿no? Como un inicio, que se intentó concientizar al mundo sobre la necesidad de tener una cultura de no violencia.
parece que no funcionó. Pero no hay que desesperar, porque en verdad se ha naturalizado tanta la violencia, se ha naturalizado tanto el disvalor, se naturalizó tanto el descrédito hacia el otro, la crítica, la división, el pleito, se naturalizó tanto que nosotros hoy tenemos una responsabilidad mayor, una responsabilidad de encaminar estos principios de la cultura de la paz y ser un principio vivo. Ser un principio vivo, esto es lo importante. Que la gente cuando nos vea diga, wow, irradia paz. Es realmente principios de la cultura de la paz. Y entonces, cuando hablemos de paz, la gente va a decir, wow, sí, en verdad, a ella, a él le creo que habla de la paz, porque en realidad su universo se mueve en estos principios. Por eso decimos que la no violencia implica también una serie de actos conscientes, exige participación en este cambio. Cada uno de nosotros debemos ser personas activas en producir el cambio, activas en producir la transformación, activas en pensar y en forjar un mundo más justo, más solidario, más libre, digno, armonioso. Y empezamos con el pensamiento, ¿eh? Empezamos con el pensamiento, con una mayor prosperidad para todos. Pensar en un país, en nuestro país, libre de guerras, de conflictos, de corrupción, de cosas negativas. Ojo, que a veces tenemos que empezar diciendo que no. Y cuando la gente está tan creída que va a poder hacer, o porque viene haciendo con estos principios de los disvalores, viene haciendo todo lo que quiere, sumando a personas, a veces decir que no, implica una fricción, implica un problema, implica el no entender qué pasa, implica a veces que se genere violencia. Porque la persona que en su interior tiene violencia, la forma de relacionarse con el otro es a través de lo que tiene interiormente. Cuando nosotros decimos no a esa violencia, cuando nosotros decimos no a ese disvalor, la persona no nos va a contestar conforme a lo que nosotros tenemos dentro, sino conforme a lo que tiene la otra persona dentro. Un doctor me dijo una vez, sí, está muy bien todo eso, pero la violencia es inevitable. Cuando hay manifestaciones, la violencia es inevitable. Lo que nosotros podemos evitar es la reacción nuestra, la reacción de nuestros seguidores, la reacción de las personas que nos van a seguir y que van a estar pendientes. Algunos comenzarán con la violencia, pero es importante que nosotros accionemos y no reaccionemos. Si desarrollo los valores, desarrollo el control, el dominio propio, entonces acciono. Fíjense que cuando yo quiero hacer algo, acciono. Lo pienso, lo vivo, lo siento, lo elaboro, lo escribo. Hago un protocolo de lo que sea un programa y lo aplico. Pero cuando reacciono, no estoy en este pensamiento. Es una reacción producto no de mi sentimiento o de una elaboración interior de algo mía, sino de lo que otra persona, de lo que otra institución pudo hacerme, entonces yo reacciono. A otro estímulo estoy reaccionando. Para hacer eso, dejé de ser yo mismo. Dejé de llevar el control de mis acciones para pasar a
reaccionar por el estímulo que otra persona, que otra institución hizo sobre mi vida. ¿Qué le quiero decir? Fíjense que le estoy hablando muy profundo de conceptos jurídicos y los llevo desde el concepto jurídico hasta la decisión del ser humano interior de dejarse llevar o no. Esto que parece tan fácil, decirlo es fácil. Rechazar la violencia es una práctica activa. Es una práctica activa. Y les digo que tenemos que trabajar muchísimo en esto. Pero muchísimo. La no violencia no es nada más la inacción de no hacer algo. Vieron que hay gente que dice, pero si yo soy re buena. No maté a nadie. No robé a nadie. No, a ver, no hago esto. Yo soy re buena. Pero esa es la autodefinición de bondad en función a la ausencia de actos para perjudicar a otros. Pero estemos hablando de cuántos actos para beneficiar a otros haces. No, los que no haces para perjudicar. Eso está bien. Pero los que haces para beneficiar. Eso es una no violencia activa. Alguien interpretó en un momento que las diferentes religiones eran religiones que sometían a la mujer con un sistema patriarcal, someter a la mujer, esclavizar a la mujer y beneficiaban al hombre. Entonces, no es solamente el estar así, uy, si pongo la otra mejilla, entonces me pagan 2 veces. Alguien tomó y me preguntó, me hizo esta pregunta puntual, sabiendo que yo era cristiana, me preguntó, ¿cómo hacen ustedes, los cristianos, cuando, como Jesús dice, que al que te pega en una mejilla, tenés que ponerle la otra también? Entonces ustedes aceptan y permiten que la mujer sea golpeada. Entonces yo, cuando escuchaba esto, me lleva a la reflexión de cómo la falta de enseñanza o de conocer el espíritu legítimo y genuino de la ley. Cuando hablo de la ley, no solamente hablo de la ley tal cual la conocemos, de las leyes, sino que cada país, cada confesión religiosa tiene su ley espiritual en el cual se fundamenta para creer y elaborar sus pensamientos. Siempre voy a estar hablando de esta línea porque en todas las áreas de nuestras vidas vamos a encontrar personas a las cuales le es muy importante su confesión religiosa, su creencia, en las cuales deposita también no solamente su fe, sino que deposita todos estos sistemas de valores y su dignidad. Y recuerden que los derechos humanos abarcan y hablan específicamente de la dignidad del ser humano. Entonces, nunca Jesús ni promovió la violencia, ni aceptó la violencia. Ahora, en una parábola, en un ejemplo, de decir, no hagamos, si me pegan en una mejilla, no si me golpean, sino es si me ofenden, ¿por qué reaccionar a la ofensa? Porque en verdad cuando no reacciono y pienso, y cuando me dan mal, y en vez de devolver con el mal, devuelvo con el bien, devuelvo con mi esencia. Esto es la aplicación de la no violencia. Porque en verdad hay que tener mucha aptitud para escuchar un agravio y no devolver con el mismo agravio. Entonces, hoy nosotros tenemos mucho para trabajar en esto, en enseñar, en desarrollar, pero también
en la práctica cotidiana, siempre nos vienen a pedir consejo de algo, de alguien. A alguien le pasó algo, alguien hizo tal cosa y necesita un consejo. Ese consejo es el que nosotros tenemos que darle en esto. Ahí es nuestra oportunidad de sembrar la cultura de la paz. Sin decir directamente, te estoy enseñando lo que es la cultura de la paz, porque ya si lo empiezo a decir así, no sirve. Lo que sirve es aplicar genuinamente todo lo que estamos estudiando. Otro de los puntos sería liberar la generosidad, compartir tiempo, compartir recursos materiales. Pero no quiero enfocarme solamente en los recursos materiales, porque hay gente que dice, es que yo soy pobre, no tengo nada para dar. Y en verdad, la gente pobre no es porque le falta el dinero, lo que les falta son ideas. Cuando yo tengo una idea, esa idea después se va a transformar en un proyecto, se va a transformar en un cambio, se va a transformar en algo económico, pero primero tuve una idea. Cuando la gente cree que no tiene nada para dar, ok, tengo que empezar por los valores, porque no entendió que en sí mismo tiene mucho para dar. Hay gente que necesita ser abrazada. Bueno, ahora con todo esto de la pandemia, todo es difícil, pero eso tenemos que readaptarlo, pero hay gente que necesita de nuestro tiempo. Hay gente que necesita saber que es importante para alguien, que no está excluido, sino que está incluido. Incluido en un proyecto, incluido en la vida de una persona. Están incluidos, no excluidos. Entonces, para algunos será injusto, pero yo soy la parte esencial de la justicia, porque soy parte de esa reparación, sin decirle, oiga, yo soy la reparación porque hasta ahora usted lo han tratado así, pero a partir de hoy yo lo voy a tratar de una manera diferente. No, todo lo que dije, arruiné todo. Es simplemente hacerle sentir, eso es ponerle el cuerpo a la cultura de la paz. Por eso les dije que para mí esto era muy importante, porque vamos tan rápido en la vida, en la vorágine de la vida, que no paramos ni siquiera para escuchar y comprender. Dos palabras fundamentales. Escuchar para comprender. Defender la libertad de expresión. No es defender el que digo lo que se me antoja porque se me ocurre y al que le digo lo que le digo que me importa si me... Total, a lo sumo después le pido disculpas. Y el daño en ocasiones debemos ser responsables de la libertad de expresión. Para eso debo preguntarme si realmente lo que quiero decir, lo quiero decir. ¿Es una acción o lo que quiero decir, lo quiero decir porque es una reacción? El adolescente reacciona todo el tiempo, ¿vieron? Usted dice, sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, reacciona, no sabe, uno le dice blanco, negro, negro, blanco, nada más que porque sí, o nada más que porque no. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a hablar, vamos a accionar esta libertad de expresión, es un derecho que tengo. Pero nadie vino a decirme, ¿podés hablar? Ah, pero mirá que vos tenés un derecho. Tengo la oportunidad de ser una hacedora de la paz a través de la expresión, a través de la comunicación, a través del diálogo. Para eso debo pensar bien las palabras que voy a utilizar, porque en la libertad de expresión, las palabras que yo utilice podrán unir, pero podrán dividir, podrán sanar, pero podrán dañar.
Entonces, siempre voy a tener la libertad de elegir. Fíjense, estoy eligiendo el vocabulario. Estoy eligiendo cómo me voy a comunicar con el otro. De qué manera lo pienso. Lo practico. Y aprendo a utilizar palabras positivas, palabras de unión, palabras de ánimo, palabras que expresen lo que estoy sintiendo, destacar lo más positivo que veo en la otra persona, pero no tiene nada positivo, si lo estoy viendo, yo lo conozco, no tiene nada positivo. ¿Quién? ¿El otro o yo? Que no lo puedo ver. Usted porque no lo conoce. Usted porque no lo conoce. Si lo conoce, el día que lo conozca se va a dar cuenta que no tiene nada positivo, que no tiene nada bueno. Ok, algo bueno tiene. El desafío es encontrarlo, porque si logro encontrar al menos una pizca de bondad, algo, un talento, algo que sepa al menos, no sé, ¿qué les puedo decir? Que lo único que sabe es comerse las uñas. Lo único que sabe es dormir. Lo único que sabe, tengo que encontrarle eso que sabe hacer. Bien, destacarlo, enaltecer, fomentarlo, instarlo, porque cuando la persona tiene muchas cosas negativas, está enfocado en todo lo que hace mal, no está enfocado en todo lo que hace bien. Sabe todo lo que hace mal, porque todo el mundo se lo dice. Te portás mal, sos burro, no sos inteligente, no encontraste trabajo, no lavas plato, no ayudás, no haces, todo el mundo se lo dice. Todo el mundo lo recuerda, y él mismo se lo recuerda. No sé hacer nada bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar, fíjense, recuerden la definición, que lo vimos al principio, en esa definición, ¿qué pasa en esa definición? Estamos hablando de valores, de actitudes, de comportamientos. ¿Ven cómo vamos avanzando en algo que tengo que enseñarlo y para eso tengo que aprenderlo? Y lo aprendo y lo aplico, y a medida que lo aplico voy enseñándoles a otros. Entonces, no es libertinaje de expresión. Mis palabras pueden dañar de tal forma a otra persona que la persona puede morir, que la persona puede tomar la peor decisión de su vida, que la persona puede creerme que en realidad no es capaz de hacer nada bueno. Y eso lo marque para toda su vida. Si tomo conciencia que en la libertad de expresión está el arte de poder hablar, de expresarme y de llegar a las personas para transformar sus vidas, me voy a dar cuenta entonces realmente que cuanto más diferentes, cuanto más diversos, cuanto más difíciles somos, mejores y mayores oportunidades tenemos de encontrar este puente entre la diferencia de uno y la diferencia del otro. Este puente que me haga una unidad constante. Encontré un puente, entonces ahora tengo de qué hablar. ¿No les pasó que bueno, hay personas que usted dice, ¿y yo para qué voy a ir si no tengo nada de qué hablar? ¿Qué voy a hablar con jóvenes? ¿Qué voy a hablar con personas de la tercera, cuarta edad? ¿Qué voy a hablar con adolescentes? ¿Qué voy a hablar? Yo no tengo nada de qué hablar. Algo tengo que encontrar. Cuando estoy en este principio de encontrar las cosas buenas en el otro, cuando quiero encontrar lo que el otro puede hacer en ese puente, a ver cómo creo el puente, cuando tengo toda mi energía puesta en eso, ¿saben qué pasa? Lo encuentro. Creo el puente y en el puente encuentro el sentido a poder unirnos. Todos que pensamos los diferentes,
todos que estamos haciendo cosas diferentes, todo eso, ahora estamos unidos, haciendo algo en común. Estamos construyendo la paz. Privilegiamos el diálogo. No hablemos de las diferencias que tenemos, porque las conocemos, porque ya las sabemos. No hablemos de esas diferencias. Entonces, ahí cedo al fanatismo, cedo al rechazo, porque empiezo a ser una persona dócil, una persona flexible, una persona que puede construir. Entonces las personas, otras personas que estén mal, que estén confundidas, van a venir a buscar consejo. Al defensor de derechos humanos van a decir, no sé, a veces hasta una palabra de ánimo, de aliento. Y ustedes dicen, pero ¿por qué me viene a contar todo esto si no es jurídico? Si no tiene que ver con derechos humanos, pero tiene que ver con encontrar un espacio para ser escuchado. Entonces, se fue con algo, se fue con un plus, lo positivo. Se fue con algo que encontramos juntos. No se fue con la solución de su problema jurídico, pero encontró el puente. Y eso hace que crea que su vida puede ser diferente. Una persona debe aprender a escuchar, como también debe aprender a comprender las acciones y reacciones que tengan las demás personas. Tengo que aprender a escuchar. Actúan diferentes, son diferentes, ok, son diferentes, pero tengo que aprender a escuchar. Y estas acciones que también tengo a nivel personal, primarios, míos, también las debo tener para con el planeta. Con el mundo los tengo que tener, el consumo, la importancia de la vida. No solamente la vida humana, sino la vida de los animales, la vida que hay en todo el planeta. Menos las cucarachas y el mosquito que contagia dengue y chikungunya, no sé cuántas cosas. Pues todo lo demás, las cucarachas, ay, la rata tampoco, ¿o no, pastor? La rata tampoco. Ay, qué cosa fea. Ay, cuando viajaba, aprovecho y les cuento. El día que viajaba a Corrientes, estoy bajando la escalera de mi casa y vi una rata, pero la tipa tenía un lomo impresionante. No sé, desnutría la pandemia, no sé qué le... Un lomo pasaba, no sé, salía de abajo de la escalera y se iba como para la canaleta, qué sé yo. Uy, así que hubo que hacer un operativo para comprarle el cebo ese que comió. Pero la tipa tenía una medida, menos mal que la vi porque yo creo que sí. Y menos mal que me iba después. La vi y me iba. Una cosa impresionante. Y uno dice, esos momentos que uno piensa que se vaya a la casa del vecino, ¿no? Pero esos pensamientos no son pensamientos de paz. Pero uno ruega porque se vaya, no importa lo del vecino. Y si viene, uno dice, vino del vecino. Esta vino del vecino. Seguro. El vecino de al lado, el otro lado del de atrás. Lleno de ratas. Uno ya está buscando culpables, responsables, o alguien podría decir, si supiera que no vuelve, se la mando al vecino. Bueno, estos son los pensamientos que tenemos que evitar. Y es importante que cuando nos vienen este tipo de pensamientos, lo cuento como broma, como chiste, pero nos suelen pasar, que uno está diciendo, y esto que me pasó a mí, ¿por qué mejor lo me hubiese pasado a tal persona? Cuando nosotros lo ponemos en palabras, nos escuchamos a nosotros mismos, las cosas que pensamos, nos damos cuenta que tenemos que cambiarlas, que no está bueno. Pero es importante que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos diciendo esa barra basada, porque si no, lo dejamos en el pensamiento y pensamos que está bien, porque total nadie lo sabe.
Entonces, en este ejercicio de poner en palabra lo que estoy pensando, me voy a dar cuenta cuántas cosas pienso que están mal y que creo que están bien, porque tal como no se las cuenta nadie. Lo cierto es que como los tengo en el pensamiento, cuando toca accionar o cuando soy estimulada para reaccionar, lo primero que sale es eso. Porque lo tengo ahí fresquito, del pensamiento que tengo fresquito. Entonces, vemos muchas personas que mueven por la paz, haciendo un montón de cosas. Sin embargo, después, cuando les toca hablar, cuando les toca accionar, cuando les toca hacer algo, hacen cosas contrarias a las que estaban anunciando o practicando. Yo voy a darles ahora algunas ideas respecto de algunos líderes de la paz. En este caso, Jesús habló y en la Biblia encontramos en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Dios es un Dios de paz. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de todas las religiones. Yo cité esta nada más, pero es muy importante. No hay religión que fomente la violencia. Solamente hay algunos que interpretan lo escrito o que malinterpretan lo enseñado y lo quieren llevar al punto de la violencia. Pero Dios es un Dios de paz. Es un Dios de paz. No importa, recuerden que los defensores de derechos humanos interactuamos con las personas de todas las confesiones religiosas, de todos los partidos políticos, de todos los sectores y segmentos de la sociedad. No interactuamos con uno en particular. Entonces, debo estar entrenado, mi oído tiene que estar entrenado a escuchar todo lo que me vengan a promover o a pensar, y tengo que saber qué es lo que voy a decir. Miren lo que dice Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Sería como nosotros la damos. No, porque nosotros hablamos de paz y atrás, ¡pum! Llévate la rata para tu casa. Ojalá se te llene en tu casa y que vivan, pero en tu casa. ¿Viste? O sea, eso no. ¿Se entiende? Entonces, esto nos lleva a la reflexión, porque siempre tenemos algo que mejorar. Hay muchas personas que se muestran, que dicen, yo soy un hijo de Dios. No importa de la religión que sea, pero se denominan hijos de Dios. Ahora yo te voy a hacer unas preguntas para que internamente uno pueda preguntarse y responderse. ¿Construyo la paz en base a todo lo que estuve hablando y enseñando antes? ¿Yo soy una persona que construye la paz? ¿O soy de los que, pero si yo no hago nada negativo? No. No es no hacer nada negativo, es hacer lo positivo. Entonces, ¿construyo la paz? Sí, diría yo, bien, porque uno se responde y dice, sí, sí, lo hago, sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Y está bien, no le deseo más que la rata vaya para el vecino. No lo deseo más. O mejor aún, voy a combatir la rata, pero no voy a poner una trampa y tirarse a la vestida. No. Eso es el autocontrol sobre algo que uno mismo anhelaría hacer. Pero cuando hablamos de paz y de construcción de paz, son acciones concretas que van a beneficiar a otras personas. Esa paz que yo estoy construyendo va a beneficiar a otras personas. Entonces, ¿cómo la construyo? Después tengo que hacerme otra pregunta. ¿Dónde lo hago? Ah, en mi casa. No, si yo en mi casa porque no quiero salir de mi casa. Pero construir la paz con la gente que uno ama,
Es facilísimo. Porque, por ejemplo, si uno quiere construir la paz con los hijos, los amenaza y listo. Ya está. Si no se portan bien, no ven la televisión. Listo. Uno en la casa, ojalá fuese tan fácil, ¿no? Sería facilísimo. No, si no estudias o rendís, te va todo bien y entonces ahí te compro. Pues, así como si funcionara todo tan fácil. No lo aprendimos nunca en ningún lugar, no fuimos a ninguna escuela, pero todos repetimos lo mismo. ¿No? Es como algo que no sé qué, como que lo aprendimos, no sé de dónde, pero que uno ve de cualquier lado y está escuchando a las madres, a los padres que pasan por la calle y andan esto. Ahora vas a ver cuando lleguemos. Bueno, dentro del hogar, los principios de la cultura de la paz se aplican, pero no es un proyecto, es vivencial. Cuando construyo la paz, tengo que tener un lugar concreto para hacer. ¿Dónde lo haces? Ya sabes cómo, ¿dónde lo haces? ¿Con quién? ¿Con mi familia? Ok. Bueno, si lo vas a aplicar con tu familia, ese es el primer paso. Es tu universo. Pero ser un constructor de paz requiere el compromiso de hacerlo con las personas que exceden tu universo individual. Porque esto es medible. ¿Qué resultado obtuviste? Esto es medible. No es que la paz es algo, no, esto es medible, porque vos impactaste la vida de una persona, te chocaste con una persona, te enlazaste, te relacionaste con una persona, y a través de esa relación, la vida de la otra persona se transformó, porque sos una constructora, un constructor de paz. Entonces, hay un resultado, porque hay un cambio, porque hay una transformación. Y esto es medible. Ahora, ¿cómo es que nosotros somos generadores de violencia? Si ejerzo las críticas, si estoy criticando, este por el otro, este por el otro, este por el otro, si divido, cuando nos vienen a pedir un consejo, cuando nos vienen a pedir, o veo a alguien que está medio caído, ahí voy, aprovecho y divido. No genera violencia. La baja moral, la baja ética. Cuando digo moral, hablo de la promiscuidad, ¿no? Esto de que uno escucha a veces y que es como siempre, ¿no? La realidad supera lo que es la ficción, en donde uno ve que uno sale con el hijo de, el otro con el esposo de, se intercambian, viene y uno dice, wow, la baja moral, ¿no? El bajo respeto hacia los valores que uno tiene o que el otro tiene. El desorden jurídico. Esto es cuando nosotros creemos que somos los más vivos de todos, porque no pagamos, porque hice una tramoya legal con esto, con el otro. O cuando estoy y empiezo a generar un pleito entre una religión y otra, la mía es esto, la mía es lo otro, y ustedes, y incluso en la expresión, en la manifestación de mi fe, me expreso en contra de otros, menospreciando a otros, o poniéndole la música bien fuerte en la iglesia al otro porque sé que el vecino es de otra confesión religiosa, entonces le pongo bien fuerte y el vecino hace su culto y más fuerte le pone todavía. Entonces parece ahí una guerra de música y de esto y el otro, los ruidos. Yo puedo hacer de mi vida lo que quiero, pero en mi ámbito privado, yo no tengo por qué molestar a los vecinos, al otro. Quiero escuchar música, la puedo escuchar, pero si yo sé que mi vecino trabaja de noche y vuelve a las 6 de la mañana y se acuesta a dormir, y a mí se me da porque yo me levanto a las 8, pongo la música a todo lo que da. En los principios de la cultura de la paz, no es ponerlo a todo lo que da, es
Si yo sé que mi vecino trabajó toda la noche, pongo música, más trato de no hacer ruido, porque no solamente fomenta la convivencia, sino que estoy emitiendo un pensamiento positivo en relación a lo que pasa. Saben que es muy gracioso. Nosotros tenemos en nuestras reuniones religiosas los días domingos a las 10 de la mañana. Los vecinos que no vienen a la iglesia dicen, no, hay misa. No molesten que hay misa. ¿Sabes? Entonces no vayan ahora a preguntar porque ahora hay misa. Entonces uno los escucha y con alegría dicen, como ellos que no participan de la misma confesión religiosa están pendientes de que no seamos molestados en la expresión de nuestra fe. Entonces, este es un principio que ven que uno no molesta, que los autos nos molestan, que los autos cuando estacionan. Digo, utilizo el ejemplo de las confesiones religiosas porque son los que muchas veces generan más discordia en diferentes lugares. Pero puede ser político o puede ser de clubes de fútbol. Yo sé que mi vecino es de Boca y yo le doy con todo, yo soy de River, me revienta, le pongo el auto en la puerta con los carteles de River, hago un montón de cosas que de pronto no suman y además de no sumar, restan beneficios personales, fomentan la violencia y fomentan la división, cuando lo que tengo que hacer es dar un ejemplo de unidad. El vocabulario que utilizamos, siempre el vocabulario debe ser un vocabulario que una, eso ya lo dije en otro tiempo. Esto de la imposición de ideas o de actitudes contrarias a la ley, esta imposición de ideas, hagan todos lo que yo pienso, hagan todos lo que yo creo. Sin embargo, tenemos que dejar y respetar que cada uno viva, piense y haga lo que así le parezca. Ahora, cuando la persona viene a preguntar, mire, esto que yo estoy haciendo, yo no sé, ¿está bien? ¿Usted qué le parece? ¿Esto está bien? Entonces, en un ámbito privado, yo puedo expresarle lo que pienso, porque la otra persona viene a buscar esa palabra de consejo. A veces hay personas que están todo el tiempo metiéndose en problemas legales, todo el tiempo le vulneran sus derechos, dicen que le vulneran sus derechos todo el tiempo. Sin embargo, ellos son los primeros que vulneran el derecho de los demás. Ahora, tenemos que sentarnos a dialogar, no para ser nosotros, no somos jueces. Y bueno, te pasó por esto, pero vos sabías que te iba a pasar, pero vos sabías, sino llevarnos a la reflexión, para que muchas veces podamos, en esta reflexión, ingresar, hacer, cambiar, transformar un pensamiento que luego lleve a la construcción de la paz. Entonces, cuando nosotros somos el ejemplo del respeto, el ejemplo de la solidaridad, el ejemplo de relacionarnos con el otro que piensa diferente, el ejemplo de comprender lo que el otro, el ejemplo de devolver lo que no es mío, el ejemplo de actuar bien simplemente porque actúo bien. Entonces estoy relacionándome con la sociedad, con valores. Me relaciono con la sociedad desde los principios de la cultura de la paz. Fíjense la diferencia entre un pacificador y un violento. Un pacificador no se deja llevar por la violencia, física, verbal, económica ni religiosa. No me dejo llevar, ni política. No me dejo llevar por la violencia. Me quieren arrastrar a empezar en un pleito, una discusión. No me dejo llevar. ¿Saben qué? A veces hay gente, mira, nada que ver con este tema, pero había una persona, vieron las personas que dicen, pero yo quiero estar sola. A mí
quiero, o sea, yo ahora tengo este matrimonio que como que me asfixia, necesito estar solo, necesito estar solo, necesito estar solo, pero cuando después están solos, dice, oh, y estoy solo. No sé por qué, no encuentro a alguien para relacionarme. No sé por qué. Porque en realidad me equivoqué en el tiempo y ejercí una, podemos decir, una violencia verbal, una comunicación desacertada e incorrecta hacia la otra persona, que tanto le estoy diciendo que quiero estar sola, que quiero estar sola, que quiero estar sola, que a la estoy alejando. La consecuencia de eso es que vuelvo a estar sola. Ah, no, pero lo que pasa es que yo lo que quería era los fines de semana nada más estar sola. Aprovechar viernes, sábado y domingo y salir a la noche, estar solo en relación al cuerpo, pero no hago nada malo. Me equivoco en el tiempo para decir las cosas. Entonces, cuando las pierdo, reflexiono. Ah, sin embargo, un pacificador no anda arrastrándose con esas emociones. El pacificador sabe qué acciones son las que representan su condición física, mental, espiritual, social. Esas acciones que elige y decide llevar adelante todos los días de su vida. Un pacificador no se deja arrastrar por el mal. Ah, pero me quedé con este vueltito, pero está bien, no lo vuelvo a hacer. Pero lo que pasa es que fue simplemente una tentación. Un pacificador no se deja arrastrar por el mal, sino es que además, no es que nosotros tengamos así, y al mal lo vamos a vencer, porque al mal lo vamos a vencer. Si yo estoy diciendo todo eso, es porque en realidad no tengo el fundamento y necesito expresar, te voy a vencer, te voy a vencer, te voy a vencer, cuando sé que lo venzo, no dejándome arrastrar por el mal. Entonces, un pacificador se vuelve una persona mesurada en sus expresiones. Ni decir tanto que sí, ni decir tanto que no. Pero cuando voy a decir que sí, que sí. Y es lo mismo cuando digo que no. Simplemente. No es necesario. No, porque no, porque ustedes. No es necesario. Todo eso es erróneo, es desaforado, es demasiado. Un pacificador es mesurado en sus expresiones. Es humilde en su carácter. Debemos desarrollar la humildad que nos va a llevar a poder estar en todos los lugares sin cambiar nuestra esencia interior. ¿Quiénes somos? Lo que pensamos, lo que vivimos, todo nuestro interior. Esto me va a llevar a poder estar en personas de una condición económica muy pobre, de una condición intelectual muy pobre, de una condición social muy pobre, social muy alta, muy grande, de mucha pomposidad, y que ni lo uno ni lo otro me cambie, me transforme, porque sé que en la humildad de mi carácter no me gana el ego, no me gana la imposición, sino que me gana el amor. El pacificador no impone, no condena, el pacificador no está condenando. A todos los que son así, les va a hacer y les va a ir así, a todos. No, nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, estamos llamados a construir la paz, a construirla de una manera diferente a como la hemos visto hasta ahora. Estamos llamados a construir con acciones concretas la sociedad que queremos dejarle a las futuras generaciones. Y tenemos la oportunidad.
La hemos tenido desde el 2020, que hubo un reparto de cartas nuevo. Tenemos la oportunidad de transformar la sociedad que nosotros queremos dejar y establecer los valores y los principios de la cultura de la paz. Y ahora sí, terminé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Esta es la oportunidad. Yo mientras tomo agua. ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta? Sí, a ese. ¿Ahí me escucha? Sí. Porque no, usted estaba hablando hoy más que nada de valores, estaba hablando más allá de, que son una de las cosas que yo tengo, que creo que lo expresé en varias oportunidades. Eso creo que ya viene desde uno mismo, ¿no? Más allá de tratar de ser pacificadora ante actitudes de agresión, que hoy está muy de moda. Todo el mundo está agresivo, más allá que la pandemia nos mostró a nosotros la realidad que el ser humano, o sacó lo peor del ser humano. Nos estamos encontrando con gente que creíamos que era de una manera, y yo digo siempre corderitos con lobos con piel de cordero, porque me encontré con varias situaciones que no me sabía cómo manejarlas hasta que aprendí. Mi papá tenía un dicho que siempre decía, y que lo llevo siempre a cabo: antes de decir una palabra, más vale escribirla, porque cuando te tocó el corazón no vuelve, no tiene vuelta atrás. El lastimar gratuitamente por una bronca, porque en ese momento vos estás con bronca, o porque te lastimó y no sabés cómo manifestarlo, más vale escribirlo. Y si eso es lo que aprendí en la vida, y yo me manejo de esa manera, trato de no lastimar, y a veces cuando te lastiman tanto que vos decís, pucha, me tomaron de estúpida ya, y después me pongo a razonar y digo, no, no soy estúpida. Todo Claro. lo que me enseñaron lo puse en práctica, y doy gracias a Dios por los padres que tuve, y la familia, y el acompañamiento, y el poder hacer este grupo maravilloso que me toca. Y acá aprendí un montón, y me contienen un montón, Gladys, pero a veces no sé vos cómo. decías que es como uno es, pero uno puede aprender, porque las personas pueden cambiar. Y eso está bueno pensarlo, porque hay personas que de pronto sus vidas han sido de mucho sufrimiento y lo único que han aprendido es ese sufrimiento. Entonces, hay un punto en donde puedo aprender, relacionarme con buenas personas, con personas que tengan los mismos valores que tiene uno, con personas que vean lo mejor de mí y me quieran sumar en su vida, personas que aporten. Uno puede elegir y eso está bueno, ¿viste? Porque hay personas que se han equivocado muchísimo en la vida, pero hubo un momento de sus vidas que quisieron empezar a cambiar. Y para eso quizás eh, un puntal sea acercarse a un defensor de derechos humanos, que vea lo humano que tiene él o ella, que vean lo humano y que a través de eso humano se vean reflejados en que, bueno, alguien los trató bien y que entonces puedo aprender a hacer algo diferente con mi vida. Así que buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Ajá, buenísimo. Entonces terminamos. Apago la grabación.